Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de lo ocurrido durante esta jornada en el Consejo de la Transparencia. La ahora expresidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, presentó su cuenta pública participativa correspondiente al año 2021. ¿Cuáles son los principales resultados de dicha gestión? Se lo vamos a preguntar precisamente a la presidenta saliente del organismo, Gloria de la Fuente. ¿Cómo está, Gloria? Muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Hola Marco, muchas gracias. Bueno, y muy contenta la verdad, porque coincidió la Semana de la Transparencia con la cuenta pública y finalmente el cambio de presidencia del Consejo por la Transparencia en la lógica de la continuidad institucional de lo que somos como institución. Entonces estoy muy contenta porque creo que el espíritu que deben tener las instituciones públicas en general, que trascienden a las personas, en el fondo son finalmente la misión y la visión que tienen. Claro, Francisco Leturia precisamente asumió ya como nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, una gestión que sucede a la suya y que durante esta jornada presentó también su gestión, su ahora ya anterior gestión del Consejo para la Transparencia, este balance del año 2021. ¿Cuáles son los aspectos a destacar de este año en general también para el ámbito de la transparencia a nivel nacional, Gloria? A ver, en breve y de dulce y a gras, ¿no? De dulce yo creo que nosotros como institución logramos crecer de manera bien sustantiva. Iniciamos fiscalizaciones relevantes en momentos de pandemia que fueron bien importantes, residencias sanitarias, tomamos decisiones sobre el tema de vacunas, tomamos decisiones, por ejemplo, respecto, y hicimos fiscalizaciones sobre la compra de test rápidos, hicimos fiscalizaciones sobre la aplicación, por ejemplo, de la norma que establece el aborto en 3 causales, ¿no? Y la existencia de protocolos y los mecanismos finalmente de acceso. Es decir, y no quisiera como alargarme demasiado en eso porque hay muchas cosas que están en la cuenta pública, pero respecto a la fiscalización iniciamos una iniciativa sustantiva de fiscalización focalizada en lo que nos corresponde como consejo. Hicimos también bastante y aplicamos sanciones, hicimos varias investigaciones sumarias y aplicamos sanciones a organismos públicos que incumplieron con la ley de transparencia y con incumplimiento además reiterado. Esto es lo que nos ocurrió, por ejemplo, en el caso de salud, ocurrió también en el caso de migración, particularmente en la Subsecretaría de Interior, y creemos que esa es la competencia y eso es por lo demás, esa potestad que nos da la ley, que es fiscalizar, pero además sancionar cuando hay incumplimientos a la ley es lo que corresponde. Incumplimientos, perdón, Gloria, en específico, también, ¿en qué materia, en qué ámbitos? A ver, ¿tú dices incumplimiento? Claro. Sí, no, incumplimientos a la ley vimos, por ejemplo, en materia de solicitudes reiteradas de acceso a la información pública a las subsecretarías de redes asistenciales y de salud, que fueron una cuestión reiterada en pandemia, que crecieron por lo demás de manera importante las solicitudes, hubo incumplimientos reiterados porque finalmente no había respuestas en muchos casos a las solicitudes de los ciudadanos. Y nosotros sostuvimos permanentemente que una cuestión muy relevante, particularmente en el manejo de una pandemia, es conocer los fundamentos de las decisiones de la autoridad, que era el sentido que tenían por lo demás las solicitudes que se hacían. Ante esos incumplimientos, como consejo directivo, tomamos la decisión de iniciar investigaciones sumarias y finalmente aplicar sanciones por aquello. Esto es bien inédito en la historia del Consejo. Nunca se habían aplicado así sanciones, ni este procedimiento que existe en la norma para poder efectivamente poner ahí sanción donde había incumplimientos a la ley, y nos parece que es el camino correcto y yo creo que eso es lo que el Consejo tiene que hacer en el futuro. Y respecto también a otros temas de gestión que creo que son bien relevantes y que han sido particularmente de las últimas semanas, además de toda la capacitación y promoción que hemos hecho del derecho, pero creo que hay 2 noticias que para nosotros son muy relevantes y que para mí en lo personal son una fuente de alegría respecto a cómo cerramos esta gestión. Lo primero es que efectivamente hace una semana atrás la Convención Constitucional votó en el Pleno no solamente el reconocimiento al principio de probidad, de transparencia y acceso a la información para que pasen a la propuesta de Carta Fundamental, sino que reconoció al Consejo para la Transparencia, en la lógica de su autonomía y sus competencias, como el órgano encargado de hacer eso. Eso es muy importante porque una ley posterior, si es que efectivamente la Convención Constitucional logra aprobar la propuesta de texto, es muy importante respecto a ampliar derechos fundamentales. Y lo segundo es que el ministro secretario general de la Presidencia se comprometió ayer en nuestro seminario internacional que celebra la Semana de la Transparencia, se comprometió a, ojalá en este semestre en particular, promulgar la ley de transparencia, por lo tanto agilizar el trámite de una ley que está pendiente hace 4 años, que quedó pendiente también en la administración anterior y que nos parece que es muy importante para poder a lo menos homologar estándares relevantes para nuestro país en materia de acceso a la información y mejorar lo que hacemos hasta ahora. Entonces,
creo que es una gestión que termina con un balance muy positivo en esta materia. Ahora, ¿cómo calificaría el nivel de respuesta, la oportunidad de la respuesta también por parte de los órganos del Estado que han sido requeridos por la ciudadanía a través de la ley de transparencia? Esa es tal vez la parte justamente que te decía Dagras, a lo mejor en el balance general. Yo creo que todavía en Chile nos falta avanzar de manera muy sustantiva hacia una cultura de la transparencia. Hay todavía resistencia en algunos organismos públicos a entender que la información que obra en su poder no les pertenece a las instituciones, le pertenece a las ciudadanas y ciudadanos, y por lo tanto es una obligación, es un derecho fundamental tener que responder a ello. Y eso ha sido todavía más difícil. Hemos tenido altas tasas de cumplimiento si uno mira los 10 años de la ley, cada vez es mejor. Pero tenemos, por ejemplo, vacíos, como los que comentabas hace un rato atrás a propósito de los procesos sancionatorios que nosotros iniciamos, que tienen que ver con faltas de respuesta. Y no entender que en momentos relevantes, particularmente cuando se trata de gestión de políticas públicas complejas, en momentos complejos, el acceso a la información es más importante que nunca. Y creo que lo que vimos ahí, creo que es la mala noticia de aquellas cosas, por cierto, que tenemos que ir profundizando en el tiempo. ¿Y cómo evaluaría también la receptividad de la gente o la proactividad de la ciudadanía para solicitar información a través de la ley de transparencia a los organismos públicos? Porque es un aspecto fundamental de la transparencia y que probablemente haya sido el origen de esta idea de promover la transparencia, la probidad en organismos públicos, nace probablemente desde la ciudadanía misma. ¿Cómo ha sido la proactividad de la ciudadanía en solicitar información a los organismos públicos? Aquí hay también una cosa que va a ser una deuda, yo creo, en el futuro. Y esto es importante porque, primero, respecto al control social en general que se hace sobre las autoridades, aquí ha habido, no es la mayor cantidad de solicitudes que se hacen, pero sí son importantes respecto a ser exigible la rendición de cuentas. Y ahí no solamente la ciudadanía, sino que los medios de comunicación, a través, por ejemplo, del periodismo de investigación, cumplen un rol fundamental en el fondo de generar un efecto multiplicador a partir del uso de una herramienta que hoy en día nos entrega la ley. Y creo que eso ha sido clave. Y hemos visto también un perfeccionamiento y una profesionalización en el uso de la norma en esa materia. Pero respecto a la ciudadanía en general, yo creo que lo que tenemos que avanzar ahí, porque lo que hemos visto hasta ahora es que, por ejemplo, cerca del 80%, esto es lo que muestra nuestra encuesta nacional de transparencia, 80% de las solicitudes de acceso a la información que se hacen, incluso más a veces, tienen que ver con eso que nosotros llamamos derecho llave, es decir, se solicita acceso a la información para obtener información respecto al ejercicio de otros derechos, una prestación, en el fondo un beneficio social, una prestación en salud, en educación, etcétera, y mucho de esto además está concentrado en municipios. Entonces, ahí nosotros creemos que tenemos una labor fundamental que cumplir, porque si queremos llegar en plazo y en tiempo frente a una solicitud de información que tiene que ver con el ejercicio de otros derechos, con obtener un subsidio, un beneficio, entonces probablemente tenemos que acortar los plazos también en los cuales los municipios, las instituciones públicas responden. Y ahí hay un compromiso que no solamente tiene que ver con la labor de quien en el fondo fiscaliza y vigila, como en el fondo el rol que le toca al Consejo, sino que respecto a los funcionarios públicos y las instituciones públicas que tienen que cumplir con estas obligaciones. Yo creo que si queremos cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía, esta relación distante y de desconfianza, hay que partir por cuestiones tan relevantes como esta, que entender que los ciudadanos son sujetos de derecho, y en tanto son sujetos de derecho que tienen en el fondo además este derecho a acceder a la información pública, hay que responder en tiempo y en forma a las personas. Y siguiendo en esta misma línea, podríamos decir quizás que la transparencia, la probidad, la promoción de la transparencia y la probidad se funda en dos pilares principales. Por una parte, lo que requiere la ciudadanía, los ciudadanos, las solicitudes que hacen de información, pero por otra parte también la disposición del órgano público para entregar esa información sin que sea probablemente requerida por un ciudadano. ¿Cómo estamos en esa materia también? Ahí yo creo que tenemos, y vamos a ver si logramos, porque el ministro Jackson anunciaba no solamente que se va a impulsar la norma que se está discutiendo en el Parlamento, sino que se va a hacer algunas indicaciones a esa norma que todavía no conocemos. Una buena noticia sería, por ejemplo, que existan dos principios fundamentales. Uno, que la transparencia activa, es decir, lo que publican los organismos públicos permanentemente, sea el principio y por lo tanto mucha información se publique ahí. Y que el derecho a acceso a la información, es decir, cuando uno solicita a un organismo público cierta información, sea la excepción, porque en realidad vamos a encontrar todo en otra parte. Hoy en día la tecnología permite esas cosas. Pero además que exista un principio de transparencia proactiva, o que aquello que tiene que ver básicamente con lo sectorial, es decir,
Lo que publica un municipio que necesitan los ciudadanos probablemente es muy distinto a lo que necesita un ciudadano del Ministerio del Interior o de la Secretaría General de Gobierno, ¿no? O del Ministerio de Educación. La diferencia que debiera existir en aquello que se publica hoy en día es el mismo catálogo para todos. La ley establece que usted tiene que publicar lo mismo, sea el Ministerio de Salud o un municipio, ¿no? Hoy en día lo que debiéramos hacer para avanzar de manera sustantiva es también tener esta transparencia proactiva que sea de carácter sectorial, de manera tal de que los ciudadanos obtengan aquella información que es sustantiva para aquello que quieren hacer, un trámite, la obtención de un beneficio o el control social necesario de las autoridades, que es lo que corresponde en cualquier democracia avanzada. Ahora hablemos también con algo que está ligado al Consejo para la Transparencia y que se conoció esta semana, esta publicación por parte del Servicio Electoral de datos bien sensibles respecto al padrón electoral de las elecciones municipales del año pasado, del año 2021. Había datos como el RUT, el género, la militancia política, también información sobre su participación o su no participación en dicho proceso eleccionario. Ya conocimos la versión oficial por parte del nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, que lo calificó como gravísimo. Esto surge, la publicación de este documento, es debido a una solicitud precisamente por la ley de transparencia. ¿Cómo lo califica usted ya como presidenta saliente del Consejo para la Transparencia, esta situación originada ahí en el servicio electoral? Coincidimos, esta mañana tuvimos en la reunión excepcional, en este encuentro excepcional que tuvimos que hacer, una sesión extraordinaria para poder nombrar nuevo presidente, tuvimos la posibilidad de conversar los 4 consejeros que somos parte de esta entidad, y tuvimos todos, no tuvimos ninguna opinión en contra respecto a calificar este hecho como un hecho gravísimo. ¿Por qué el Consejo para la Transparencia, que es importante tal vez contarle a quienes nos están viendo, porque es importante porque el Consejo dice algo de estas materias? Porque nosotros tenemos una disposición en la Ley de Transparencia muy específica, el artículo 33, letra M, que dice que el Consejo para la Transparencia tiene que velar por el cumplimiento de la ley actual que existe de protección de datos personales, que es una ley del 99, muy antigua, pero que en el fondo establece la obligación de protección de datos personales. Y por eso el Consejo, en el fondo, se mete en estos temas cada cierto tiempo, ¿no? Porque somos requeridos al respecto, aunque no tenemos facultades para sancionar. Lo que tomamos como decisión como consejeros, entendiendo que esto es gravísimo, porque no solamente información personal, también hay datos sensibles, es que vamos a oficiar al servicio electoral para pedir información sobre qué fue lo que en definitiva pasó. Esto no es una obligación de transparencia activa en rigor, y tampoco es una obligación respecto a aquella disposición que existía en la ley de publicar los padrones, que de hecho se modificó a propósito de la misma discusión que había. Se publicaba hasta hace poco no solamente los nombres de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, sino que además el domicilio electoral, ¿no? Y por lo tanto era una complejidad enorme porque se estaban develando datos personales. Hubo mucha discusión ahí. Se modificó eso en la ley y hoy en día eso no es una obligación, no se publica la dirección de las personas, ¿no? Que nos parece una cuestión básica de protección de datos personales. Lo de ayer es una filtración que yo más bien creo que es un error que no tiene que ver con acceso a la información, tiene que ver con un error en subir una información de esas características en la página del CERVEL. Es por esa razón que el CERVEL además instruyó, entiendo, una investigación interna para saber qué ocurrió. Pero aquí claramente hay una vulneración a la protección de los datos personales y sensibles, y por lo tanto creo que corresponde que nosotros como Consejo, desde las facultades que tenemos, pidamos explicaciones al respecto, y es la decisión que tomamos como Consejo. Ahora, sí creo también que una cuestión como esta muestra los déficits de no tener ley. Nuestra ley es del año 99, estamos esperando el último proyecto de ley que se generó, estamos esperando hace más de 5 años que se promulgue. Todavía no existe una ley de protección de datos personales en Chile, y tampoco existe un órgano garante que no solamente pueda investigar, sino que pueda sancionar. Y mientras eso no exista, los ciudadanos seguimos desprotegidos en esta materia. Y si comparamos la ley actual con la que nos estamos rigiendo actualmente y la comparamos, por ejemplo, con la ley, el proyecto, la iniciativa que está en el Parlamento tramitándose, ¿cuáles son las diferencias principales que tiene estas dos normativas? Tiene varias cosas. Pensemos que esa norma que existe en el 99 no se hacía cargo todavía de ese cambio tecnológico que se ha producido en estos años, ¿no? Que ha sido muy significativo por lo demás. Hemos visto cómo la tecnología avanza. Entonces, ¿qué es lo que hace en términos sustantivos? Lo primero, por ejemplo, establece flujo transfronterizo de datos. Eso es muy importante porque, en rigor, nosotros sabemos que en muchos casos, países donde existe norma,
una empresa que en el fondo está tratando datos personales, se instala en el país de al lado y finalmente hay tratamiento de datos ahí. Se establece una norma respecto a flujo transfronterizo de datos. Se establece una norma, por ejemplo, respecto a definir mucho mejor qué es lo que es efectivamente un dato personal, qué es lo que es un dato sensible, y la ley hace algo muy importante a propósito de los niños, niñas y adolescentes que hoy en día están además muy vulnerables al uso de tecnología. Establece particularmente un estatus de datos personales sensibles respecto a los datos de niños, niñas y adolescentes. Eso es muy clave a propósito del uso de tecnología y plataformas donde nuestros niños y niñas están muy desprotegidos en general. Pero hace una cosa que es más importante aún entre muchas otras cosas que sin duda tiene la norma. Establece un órgano competente, un órgano garante en estas materias. Hoy en día no hay mucho más que reclamar que ir a la Corte. El Consejo tiene competencias limitadas para establecer y velar por la protección de datos. No podemos aplicar ningún tipo de sanción. Y recién hace poco tiempo a CERNAC se le dieron algunas otras competencias respecto, en general, al retail y al comercio. Pero es una norma que está muy lejos, en general, de proteger derechos fundamentales como la protección de datos personales. Y por lo tanto creemos que una norma como la que se discute en el Congreso hoy en día, que ya no pone al Consejo para la Transparencia como el órgano garante, porque esto salió del Consejo, el gobierno anterior decidió sacar al Consejo para la Transparencia esta discusión y crear una agencia nueva. Nosotros no nos oponemos a eso, está muy bien, pero lo que sí decimos, aquí no puede seguir pasando que no tengamos una norma que proteja derechos de las personas. Y brevemente, Gloria, tomando esto último que usted mencionaba, en lo práctico, ¿qué puede hacer el Consejo para la Transparencia con el caso del CERVEL, esta publicación de datos sensibles por parte del Servicio Electoral, además de solicitar esta información, oficiar al Servicio Electoral para que entregue información de qué fue lo que ocurrió? No, con lo que decía, en el fondo, lo nuestro es velar por la implementación o por la adecuación, la correcta implementación de la ley. Entonces, oficiaremos en la próxima semana al servicio electoral de manera tal de darle un tiempo razonable para que puedan responder sobre qué fue lo que ocurrió respecto a particularmente aquellas cosas que se vulneran en materia de protección de datos personales y sensibles, y sobre esa base tendremos un pronunciamiento. Lo hemos hecho en otras oportunidades, nos pronunciamos sobre aquellos argumentos que presenta el CERVEL que efectivamente establece si hubo o no hubo vulneración a la protección de datos personales. De ahí en más, el Consejo no tiene facultad para aplicar sanciones, si eventualmente se puede generar o en otra instancia, en el fondo, algún procedimiento, eso ya no compete al Consejo, no tenemos más facultades que eso, pero sí nos parece muy relevante al menos tener información para dar a conocer información sobre qué fue lo que ocurrió efectivamente, porque nos parece por lo demás, incluso siendo esto un tema de protección de datos personales respecto a la ciudadanía, ejercer una suerte de rendición de cuentas sabiendo y estableciendo una realidad respecto a qué es lo que sucedió ahí. Claro, un caso gravísimo que ha sido ya calificado como tal por varios órganos del Estado. Gloria de la Fuente, expresidenta del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente.